Y en esta noche Dios nos trajo con un propósito, amén. Y hoy voy a hablar mucho a los padres, amén. Porque muchos sabemos que somos papás porque tenemos un hijo, una hija, ¿verdad? Y muchos conocemos lo que es ser papá. A mí en el campamento me tocó un tema bastante delicado, amén. Hago parte de la iglesia, el Ministerio Internacional Jesús es Rey, en la ciudad de Medellín, donde hoy se está inaugurando la segunda sede, donde hay un evento muy especial llamado Mujer Sana, Familia Sana. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia nos tiene aquí. Y yo quiero que el padre de familia, de los niños que estuvieron en el campamento, la mamá, cierren sus ojos en esta hora de una manera muy especial, al igual que la iglesia, y que le digas ahí a Dios: Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Qué quieres que yo aprenda hoy? Y como les decía ahora, a mí me tocó hablar sobre el tema que más se ve en las redes sociales, que más escuchamos en la televisión, donde está invadido una palabra llamada abuso. Pero todos lo vemos solo como algo lejano y nunca pensamos que puede tocar nuestras vibras. Déjeme decirle que eso es tan cerca y que Antioquia está catalogado con el índice más alto, está en la franja roja del abuso sexual. Que los niños y las niñas corren peligro y que usted y yo entramos en el modernismo. ¿Cómo así? No voy a hablar de religiosidades, voy a hablar de realidades, en que nos toca irnos a laborar y dejar a nuestros hijos y los dejamos cuidados, entre comillas. Pero déjame decirte que muchas veces han pasado cosas en los niños donde ni siquiera lo has echado de ver. Ni siquiera has pensado que a tu hijo o a tu hija le pueda estar pasando lo que en las redes sociales se habla. ¿Y por qué hoy vengo a hablar? Porque yo le obedezco a Dios, amén. Y cuando la pastora me dijo que después del campamento para dar la palabra, yo tenía un mensaje, pero en el campamento el Señor me dijo: háblale a los padres, porque deben estar en alerta. Y yo vengo a hablar de la prevención, amén. Porque algo que tenemos que aprender, iglesia, es a cuidarnos, pero a cuidar los tesoros que tenemos, que son nuestros hijos. Y antes de empezar, yo invito a mis niños a que se pongan en pie, porque ahora aprendimos algo que les vamos a enseñar a los papás, amén. Y yo quiero que todos los niños conmigo lo hagamos. Si a alguno se le olvida, no va a importar. Yo quiero que los papás entiendan qué es cuidar a nuestros chicos. Y vamos a empezar. 1, 2, 3. No toques mi cuerpo. Un tesoro es que muchos quieren coger, pero yo lo voy a defender. Pero lo voy a defender. Dios y mis papás siempre conmigo estarán. Y si alguien llegara a dañar, lo voy a denunciar. Vamos a hacer algo. Quédate de pie, que aún no hemos terminado. Dice: respétame, respétame, respétame. Los niños y las niñas no se pueden abusar. Que te quede muy claro, iglesia. Estamos educando a nuestros hijos. Y antes de empezar, voy a contarte algo. De pronto muchos, hace tiempos que estuve acá, me escucharon, pero hoy trabajo
guiada por la bendición de Dios y con la fundación que también trabajan acá, Nueva Generación, Semilleros de Paz y Nueva Generación. Yo trabajo en este momento con los semilleros, pero me enfoqué a trabajar en la parte del abuso sexual. Amén. ¿Y por qué en eso? Porque fui una niña que vivió el abuso sexual desde los 6 hasta los 14 años, donde me daba miedo quedarme dormida porque siempre me iba a encontrar con un depravado que le iba a hacer daño a mi cuerpo, porque fue tanto el dolor que formaron en mí que a los 12 años intenté matarme 3 veces, porque mi corazón se llenó tanto de rabia y de enojo, porque continuamente era víctima del abuso sexual. A los 11 años fui violada. Aparte de que mi corazón se convirtió en una roca, llegué a dudar que Dios existiera. Y a los 12 años me paré y miré al cielo y así se lo dije a Dios: usted no existe. Porque si usted existiera, no permitiera que me pasaran tantas cosas. Pero déjame decirte que hoy le doy gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque lo que yo viví es lo que hoy me hace fuerte. El dolor que un día sentí es lo que hoy me ha levantado a batallar, a guerrear y a proteger a la niñez. Y donde Dios me lleve por los niños, allí yo estaré, porque esa es la labor que el Señor ha encomendado. Y yo vengo a hablarte a ti, padre de familia, y voy a hacerte una pregunta, que es el título que le he dado a este mensaje. ¿Conoces realmente a tu hijo o hija? ¿Sabes realmente cómo se siente tu hijo o tu hija? ¿Sabes realmente por lo que ha pasado tu hijo o tu hija los últimos días? ¿Te has dado cuenta y has evidenciado el cambio de su temperamento, de su falta de conducta ética? ¿Te has dado cuenta, has podido mirar que tu hijo no sonríe, que tu hija no es la misma? ¿Te has dado cuenta quizás que tu hija está mostrando unos indicadores que en noticias se dicen una y otra vez, o simplemente lo has hecho como si en tu casa no pasara? Déjame decirte algo muy delicado, y es que muchos de los niños que estaban con nosotros allí lo pudimos evidenciar, que han sido víctimas. Muchos de los niños, y tengo que decirlo, porque es tiempo de que nosotros ataquemos y prevengamos lo que a nuestros niños les pueda volver a pasar. A partir de hoy la iglesia debe tener una cultura de cuidado y prevención hacia la niñez. Y lo más tremendo es que no es solo el abuso, padre de familia. El abuso se caracteriza en 3 partes, y es el sexual, el físico y el psicológico. Y muchos de estos niños han sido atacados psicológicamente. ¿Y cómo así? Sí, cuando tienes tanto enojo, padre de familia, porque vas a reclamar unas notas en el colegio, no mides las palabras que le expresas a tu hijo. Y ¿sabes algo? Esas palabras que le expresas a tu hijo es lo que lo ata, es lo que lo acaba de hundir en el dolor y en lo que quizás esté viviendo. El problema de que muchas familias no han entendido que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, es lo que nos está matando como padres de familia. Que tenemos problemas entre parejas y los que vienen a pagar el plato son los niños, porque quizás estamos tan enojados y tan alterados que ellos son los únicos capaces de que la ira de muchos se sacie. Porque permitimos que nuestra dignidad sea dañada con lo que nos hacen, con lo que nos dicen, y ellos son los que tienen que pagar. Y yo vengo a hablarte hoy de parte de Dios, padre de familia, iglesia en general, porque no es solo los padres de estos niños que fueron al campamento, somos todos, porque todos hemos criado. Muchos tenemos hijos grandes y no sabemos qué pasó con ellos en su niñez, en su adolescencia. Muchos de nuestros hijos ni siquiera les hemos preguntado por qué cambiaron desde tal edad. Hoy el Padre nos está educando para ser padres y madres sabios. Amén.
Y la palabra de Dios me habla en el libro de Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Precioso Espíritu. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Déjame decirte que cuando ofendes a tu hijo, lo estás exasperando, lo estás provocando a ira. Cuando llega el enojo a tal punto de decir: ¿tú crees que yo me mato trabajando para que no sirvas para nada? Para que vaya al colegio a recibir tus peores notas. ¿Tú crees que estás edificando a tu hijo o lo estás destruyendo? Eso es maltrato psicológico. El maltrato físico es aquel que va más allá de lo que es una corrección. Y yo voy a hablar a esos papás en esta hora que aman la disciplina. Pero la disciplina no es corrección, es una norma que instruye al niño. Óyeme bien, la disciplina es la norma con la que yo voy a instruir al niño en lo que debe y no debe hacer. La corrección no es maltrato, es educación. Y muchos creen que corregir al hijo es aporrearlo, es maltratarlo, es darle hasta que esté moreteado, es decir y acabar y darle coscorronazos y cogerlo del pelo y acabarlo porque no quiere hacer lo que usted como padre de familia tantas veces le ha dicho. La corrección no es maltrato, la corrección es la educación que tú le des a tu hijo. El maltrato no es castigo, es abuso infantil. Por si no lo sabes, el no saber corregir a tu hijo, estás abusando de él. Y te podrás decir ahí, y muchos que tenemos la convicción de pensar que como hacemos las cosas están bien, muchos dirán: oigan aquella con lo que va a decir, entonces ya yo no puedo castigar a mi hijo. Claro que tú lo puedes castigar, porque la palabra dice: corrige a tu hijo a temprana edad, no sea que muera y el Seol lo reciba. Claro que sí podemos corregir e instruir a nuestros hijos, pero con respeto y con amonestación en el Señor. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos de los niños hayan vivido algo porque nosotros como padres lo permitimos. Ay, pero es que yo no lo iba a exponer al peligro, yo no lo llevé a ningún lado. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de quién estamos rodeados. ¿Sabes cuál es el índice más alto de abuso? La familia, los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos, el novio de la mamá, la novia del papá, los padrastros. Ese es el índice más alto que hay. Muy pocas veces decimos que fue el vecino, casi siempre es la familia. Tenemos que estar en alerta, tenemos que estar siempre apercibidos, tenemos que cuidar a nuestros niños. ¿Qué decían ellos ahora? No toques mi cuerpo porque un tesoro es. Y desde que él está pequeño, usted y yo como papás los tenemos que educar para que cuando venga el abusador, nosotros lo podamos denunciar. Nosotros no podemos quedarnos callados. ¿Y saben qué es lo más grave? Que muchos padres de familia han escuchado que sus hijos están viviendo algo, pero por la vergüenza de que alguien sepa de que la persona con la que conviven lo está haciendo, se quedan callados, hermano. Igual de cómplice eres al que hace esto con los niños. Y yo vengo a hablarte de parte de Dios, porque yo amo la niñez, porque para mí es lo más importante. A los 12 años quise morir. ¿Y saben algo? Que muchos de ellos han querido hacer lo mismo.
que es lo más triste. Y uno dice, no, porque yo soy cristiano. Pero ¿cuántas veces teniendo a Cristo fallamos porque nos creemos con la capacidad o con la convicción de que ya estamos haciendo todo perfecto? La realidad es otra. La realidad es la que se ve cuando hablamos con los niños. La realidad es la que se vive cuando hablamos con los niños, cuando los escuchamos. La realidad es cuando nos damos cuenta cómo se están sintiendo ellos. Hoy es un día maravilloso porque Dios hizo que estos niños recibieran la libertad, que recibieran algo especial, y cuando los llevaron al campamento, quizás la convicción o la percepción de lo que iba a pasar era otra muy distinta. Pero las maestras lloraban, los pastores lloraban cuando veíamos la realidad de lo que papá estaba mostrando. Y ahora muchos quizás en casa querrán saber qué está pasando. Tú sabes cómo te das cuenta qué está pasando con tu hijo, qué está pasando con tu hija, cuando realmente estás conectado en lo que Dios quiere para tu vida, cuando realmente estás buscando esa presencia. El Padre empieza a incomodar nuestras vidas, el Padre empieza a examinar, el Padre empieza a mostrar. Pero no dejes que la circunstancia, que el cambio te muestre. Empieza desde hoy a pedirle a Dios la capacidad de hacer las cosas como tu hijo quiere que lo hagas. Prevención del abuso infantil. Hay una línea donde se denuncia inmediatamente. 141. Allí llamamos inmediatamente, sepamos de un caso. A los maestros les decía ahora, y lo repito acá en público, si tú como maestro te das cuenta que un niño está siendo abusado y lo callas, igual de cómplice eres. Nosotros estamos llamados a ayudar a nuestros niños. 141, línea de atención al abuso infantil, no solo sexual, sino psicológico y físico. ¿Qué es prevenir? Es preparar a los niños a tomar medidas para evitar un daño en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones. Esto es la prevención. ¿Qué es la prevención? Prepararnos a que a ellos nadie les haga daño. Es desarrollar en las familias, personas e instituciones, en este caso iglesias, un estilo de vida saludable que nos fortalezca a situaciones difíciles que tengamos que hacer y trabajar con la niñez. Hay 3 clases de prevención. La primera es promover la salud integral y proteger el daño. La segunda es aumentar la detención del abuso, su efecto. El objetivo de este es la prevalencia del problema. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sé que algo está pasando, inmediatamente debo atacar para que esto no se dilate. La tercera está buscando que la situación no se repita, no se dañen más vidas, y orientar qué se debe hacer en este caso. Estas son las 3 prevenciones: primaria, secundaria y terciaria. Estas son las primeras llamadas a que usted y yo como iglesia actuemos. A mamá, a papá, a abuelos. Nuestros niños están siendo víctimas de muchas cosas. Vamos a ayudar, vamos a prevenir, vamos a pedir orientación. Y si usted como papá o como mamá o como abuelo no sabe castigar, pues yo lo invito. Tienen unos pastores que están dispuestos a escucharles, a orientarles en lo que sea necesario para que a partir de hoy hagamos algo en beneficio de nuestra niñez. Al inicio hice una pregunta y es: ¿conoces realmente a tu hijo o a tu hija? La segunda pregunta es: ¿estás haciendo o logrando que tu hijo se abra para que hable y libere su corazón? ¿Estás permitiendo que tu hijo te diga realmente qué le molesta?
¿Estás permitiendo que tu hijo o tu hija tenga la capacidad de decir, necesito hablar contigo? Algo muy grave me está pasando. Tu hijo te tiene temor o miedo. Tu hijo te tiene respeto o pánico. ¿Qué hay en ti como papá y qué hay en ese niño? ¿Qué estás dando? Aquí viene otro. Muchas veces los papás se preguntan, pero ¿por qué todo se lo cuentan a los amiguitos? Pero como ella tiene más confianza con la amiguita, claro, como entre los amigos se acechan todo, como los amigos se tapan todo, como los amigos hacen esto o aquello. Pero déjame decirte que no hay mejor amigo que un niño tenga que la mamá o el papá. ¿Sí escucharon? No hay mejor amigo que el niño consiga que la mamá y el papá. Usted y yo tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la edad que nuestro hijo esté creciendo, de acuerdo a la edad que nuestro hijo esté teniendo. Pero ¿saben algo? Nuestros niños son los huérfanos de la internet en la historia actual. Como suena de duro, pero esa es la estadística que ha soltado el estudio último que se hizo, que la niñez, y en Colombia sí que está pasando, se ha convertido en los huérfanos de la internet. ¿Cómo así? Porque a papá le faltó la capacidad de estar con el hijo y se fue y dejó a una mamá a cargo de una responsabilidad tan grande que ella tiene que elaborar más de lo que es para poder sustentar a sus hijos. Entonces tome el celular, tome la tablet, entonces juegue, entonces el videojuego, entonces esto, entonces aquello, porque así los vamos a tener controlados. Déjame decirte que así estamos perdiendo a nuestros hijos. Hoy miramos a los muchachos y tenemos que asumir algo, y es que si nos dan una tablet, un celular, vamos a saber lo correcto, pero entreguémosle a ellos un aparato de estos y cómo nos quedamos así, con la boca abierta y los ojos que se nos salen, porque saben más que nosotros. Y quedamos petrificados. ¿Qué es esto? Este muchacho, ¿cómo sabe? ¿Cómo es de inteligente? Pero tú, padre de familia, puedes aprender. Puedes aprender a partir de hoy a corregir lo necesario para que nuestros niños sean los hombres y las mujeres del mañana libres. ¿Sabes a mí quién me escuchaba cuando me pasaba algo? ¿Sabes a mí quién me escuchaba cuando el corazón estaba en un dolor profundo, con ganas de morir y de acabarme? Nadie. Porque mi mamá me abandonó siendo una bebé. Mi papá lo conocí, no sé la fecha, estaba muy niña, pero lo que sí me acuerdo es que lo conocí hoy en la noche y en la mañana me estaba diciendo que le tocara sus genitales. Esa fue mi historia, y por eso hoy me aferro a defender la niñez, porque esto no le ha pasado solo a Claudia. Muchos de los que están ahí sentados, muchas de las que están sentadas vivieron el abuso, y hoy en la actualidad muchos lo están viviendo. Jóvenes en nuestra congregación que están siendo víctimas del abuso, pero que por vergüenza o por miedo no lo hablan. Niños, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien abusa o toca nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. No nos podemos quedar más callados. Tenemos que parar con aquello que está dañando a nuestra niñez. Tenemos que parar. Déjame decirte, madre de familia, si tienes que romper con la persona que le está haciendo daño a tu hijo, pues hazlo, porque ser madre es un regalo y es un privilegio, y una mujer no puede pasar por encima de ser madre y que su hijo viva el dolor. Y si tú y yo no hacemos algo y no ponemos un alto hoy, entonces vamos a hacer que muchos crezcan y se vuelvan abusadores. Porque sabes que el abusador en alguna ocasión también fue víctima del abuso, pero quizás no tuvo ayuda y no tuvo la capacidad de liberarse, y por eso le cobra a la sociedad lo que un día le hicieron, la rabia de haberle
hecho algo, hoy lo cobra. Yo porque amo a Dios y porque vivo para Él, porque Él sanó mi corazón, y hoy yo te puedo decir, fui víctima del abuso, fui víctima del maltrato, fui víctima del atropello, pero hoy le doy la gloria a Dios porque mi corazón no recuerda nada con dolor. Hoy le digo al Señor, gracias Dios, porque formaste mi vida para luego ayudar a otros. Dale la gloria al que vive en esta noche. Lo que un día algo nos duele, aquello que un día pensamos que era nuestra muerte y nuestra perdición, hoy Jesús lo usa para salvación de muchos. Usted y yo hoy estamos llamados a dar normas, a educar a nuestros hijos y a no abusar de ellos. No permitas que tu hijo viva la violencia. No permitas que tu hija viva el maltrato. No permitas que nuestros niños estén siendo víctimas de algo. Si los abuelos saben que un niño está siendo víctima de esto, háblenlo y no lo callen. Si los tíos, si tú conoces un caso, háblalo, denúncialo, porque no podemos seguir permitiendo esto en la vida de nuestros niños. En esta hora voy a hacerle una pregunta a usted, padre de familia. Amigos, amigas, falta poco, vamos a aguantarnos. ¿Sabes si tu hijo a alguien le ha tocado su cuerpo? ¿Sabes si a tu niño o a tu niña a alguien le ha faltado al respeto? ¿Has pensado por un momento que tu hijo o que tu hija también puede estar siendo víctima de algo? Yo invito a las maestras a que tomen esta canasta, pastora. Cuando los niños leyeron las cartas, los maestros nos quedamos así de ver lo que muchas frases que estaban allí escritas tocó la vida del corazón de los niños, impactó al niño. Uno me decía, yo estaba asombrado porque lloraba. Y yo voy a ponerte en esta hora algo que allí se escribió, que tu hijo te lo envía. Y no es para que pienses cosas malas, no, es para que hoy hagamos lo que hace mucho tiempo dejamos de hacer. Ser niños como ellos. Ser papá y mamá no nos impide seguir siendo niños. ¿Sabes qué hacía yo cuando mi hija estaba como aquellos? Hoy ya tengo nietos. Cuando mi hija estaba como esos pequeños, yo me sentaba y ella me hacía un tinto delicioso y era un agua horrible. Y yo le decía, ¡ay, qué tinto tan maravilloso, señora! Y él me hacía comida y era una hierba, una cosa, y yo le decía, ¿y esto qué es? Unas pastas. Y yo, ¡uy, señor! Usted se volvió experto haciendo pastas. Se nos olvida ser niños. Jueguen con sus hijos, saquen tiempo para ellos, ellos los necesitan a ustedes. No dejen que las redes sociales les robe a sus hijos. Aún estamos a tiempo de prevenir muchas cosas. Y usted y yo somos los ángeles que Dios mandó a que cuidara a nuestros hijos. Usted y yo somos los ángeles que el Padre puso acá en la tierra para guardarlos. Usted, padre de familia, usted, hermano que me escucha en esta noche, quiero decirle, es tiempo de hacer un alto y no permitir que la niñez siga sufriendo y siendo víctima del abuso sexual, físico y psicológico.